Bueno, pues bueno, imagínate, al final yo ya llevo siguiendo al equipo desde que empezó la temporada y si es verdad que estos 3 partidos pues no se daban los resultados y yo creo que el equipo merecía más en muchas ocasiones y bueno, se consiguió ese ansiado triunfo. Sí, claro, al final tú cuando arrancas una temporada así con lo que te digo, con 3 derrotas consecutivas, las dudas empiezan a surgir, empiezan a hacerse muchas preguntas, pero bueno, yo creo que el equipo desde que yo llegué estaba tranquilo, estaba con las ideas claras y con la tranquilidad que se necesita en estos momentos. Sí, al final, bueno, yo creo que mucha gente ya sabe la situación. Yo tuve ahí un periodo de los últimos 4 días de mercado en los que bueno, que fueron difíciles. Llegué aquí tocado de lis, que estuve 2 semanas renqueante con molestias y estaba intentando entrar ya en el equipo al completo para ayudar. Y si puedo entrar y dar el gol de la victoria y que consigan los 3 primeros puntos de la temporada, pues mejor todavía. Bueno, al final eso es anecdótico porque bueno, yo vengo de un filial y los filiales son capaces de lo mejor en muchas ocasiones y de lo peor. Así que bueno, aquí tenemos que salir con la mayor ambición del mundo, con hambre, con muchas ganas para conseguir la primera victoria en casa, que yo creo que sería vital y más para dar una alegría a la afición que lleva 3 partidos que no lo conseguimos dar aquí en casa. Sí, yo desde que vine aquí es verdad que cuando yo llegué nos tocó la época COVID que la gente no podía entrar al campo, pero bueno, yo ya seguía mucho el langreo y la gente aquí se involucraba mucho, tanto el juez Disebra como los demás gente que siempre da un punto más y nos ayuda a conseguir la victoria siempre.